Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy desde el medio de Athletics sacaron una nota, la verdad bastante curiosa, hablando de James Harden y un posible futuro en el equipo de Houston Rockets. La verdad que me parece curioso, ya se había hablado alguna que otra cosita respecto a esta situación, pero vuelven a ir a este tema una vez más. En este caso lo habían hablado desde hace algunos meses en ESPN, lo había dicho Adrián Wojnarowski, creo que en fechas cercanas a Navidad o algo por el estilo, y ahora vuelve a la palestra esta situación una vez más, de la que me gustaría comentar un poquito, porque la verdad es que se acerca la fecha límite. Obviamente estamos muy metidos con temas de, bueno, los clasificatorios a playoff y play-in y todas estas cuestiones, pero se acerca la fecha realmente de agencia libre, esa fecha en la que se mueve todo y cambia la NBA, y la verdad que el nombre de Harden es un nombre a tener muy en cuenta. Si Harden sale del equipo de Filadelfia, va a cambiar completamente el panorama tanto a la conferencia este como a la conferencia oeste. Así que vamos a hablar un poquito de esta situación, no sin antes, como siempre, el like, suscripción, campanita ayuda un montonazo. Lo que dicen es lo siguiente: James Harden, los Houston Rockets y el vínculo innegable que se resiste a desaparecer. Es un artículo además que está firmado por Sam Amick, que es uno de mis periodistas favoritos y de los que más sabe de NBA en materia de insider también. No es Wojnarowski o Shams, pero es un insider muy importante a decir verdad. Dice: si Harden y los Houston Rockets se embarcan en un nuevo comienzo este verano, en casi 3 años después de su ruptura, que fue desordenada e incomprendida, será una reunión que nacerá de lo que muchos creían que era su final. El acuerdo con Brooklyn, que finalmente cerró el 13 de enero de 2021, ya estaba hecho, con Harden dirigiéndose a los Nets en un éxito de taquilla que involucró a 4 equipos, 3 selecciones de primera ronda, 4 intercambios de selecciones y jugadores. Pero el propietario de los Rockets, Tillman Fertitta, cuyo descarado amor por todo lo relacionado con Harden no fue un secreto durante los 3 años y medio que compitieron juntos por los títulos, tenía un mensaje para compartir con su futura ex pieza central de franquicia cuando saliera por la puerta. Le dijo Fertitta: siempre eres bienvenido de vuelta aquí, durante la última llamada telefónica de despedida entre los dos. Pero más de 2 años después, Harden, enfocado en sus aspiraciones de campeonato con Filadelfia en estos días y las especulaciones sobre qué harán la agencia libre ya en pleno apogeo, la parte más importante de la conversión del final con los Rockets fue lo que vino después. Harden, dicen fuentes con conocimiento de la situación, dejó muy claro que el sentimiento es mutuo. No se hicieron promesas ese día de ninguna parte, pero todos los que formaron parte de esos días finales de Harden en Houston sabían que había fuertes indicios de que regresaría, específicamente en verano de 2023. Avanza rápido hasta el día de hoy y los rumores sobre una reunión Harden-Rockets son más fuertes que nunca. No importa que esta iteración de Harden-Joel Embiid en los Sixers parezca tan capaz como siempre de ganar todo, o que los Rockets estén en medio de la peor racha de 3 temporadas en la historia de la franquicia. Esa posibilidad, que nació de esas conversaciones de despedida y que ESPN informó por primera vez a fines de diciembre, es tan fuerte ahora como siempre. Las fuentes, a quienes como todas las otras fuentes de la historia se les otorgó anonimato, le dijeron a The Athletic que se espera que Houston busque al base veterano de 13 años si, como se espera, rechaza su opción de jugador para la temporada 2023-2024. Y aún más sorprendente, fuentes con conocimientos de la perspectiva de Harden dice que él es tan serio acerca de un posible regreso ahora como lo era cuando se fue de la ciudad. A medida que avanzan las situaciones de agencia libre, esto es tan único como parece. Es desconcertante en el papel, con Harden todavía buscando su campeonato y los Rockets luciendo como una colección de jugadores menos probables de la liga ayudándolo en esa misión. Pero los lazos de Harden con la región de Houston, con la organización de Rockets para la que jugó en más de 8 temporadas, son profundos de una manera que no se puede olvidar. Este no es el regreso de LeBron James a casa en Cleveland en el verano 2014, cuando dejó Miami para unirse un equipo de los Cavs que presentaba a Kyrie Irving de 21 años y que había ganado solo 33 juegos la temporada anterior, especialmente si se tiene en cuenta la condición de Harden. Las esperanzas de su primer campeonato siguen sin cumplirse y Harden y LeBron James ya tenía 2 en ese momento, pero hay temas comunes entre las dos situaciones que vale la pena explorar. Y si hablas con las personas que conocen mejor a Harden, que vivió toda la amargura y la angustia que supuso su salida de los Rockets, esta no es la jugada de negociación que muchos asumieron que era. Dependiendo de cómo vayan estos próximos meses para Sixers y cómo manejen la situación contractual en julio, la posibilidad de que Harden regrese a Houston es real en formas que la mayoría no podría haber imaginado cuando se fue. Uno de los grandes del juego, este ex MVP de 33 años, 10 veces All-Star, junto con el MVP consecutivo Nikola Jokic, es uno de los únicos 2 jugadores que promedian al menos 20 puntos, 10 asistencias y 6 rebotes esta temporada. Está demostrando que le queda mucho baloncesto de élite, pero ¿dónde quiere que sea su próximo capítulo? ¿Y qué factores serán más importantes cuando llegue el momento de decidir? Incluso el propio Harden podría no saberlo siquiera en este momento.
Para el ojo experto y la mayoría del mundo exterior, la división entre Harden y los Houston Rockets fue la culminación de la agitación interna y las travesuras fuera de la cancha, el vértice de la frustración alimentada por años de intentar y finalmente fracasar ganar la NBA. Durante las 8 temporadas que definieron la unión entre Harden y la organización, los esfuerzos conjuntos para superar el obstáculo resultaron inútiles. Lo que una vez se consideró una causa noble a su llegada en 2012, la búsqueda interminable de un campeonato se había convertido en una obsesión que había resultado en una gran cantidad de cambios a la lista, sobre todo una desagradable ruptura con el futuro base de Salón de la Fama Chris Paul, un intercambio extraño por Russell Westbrook, un intercambio también bastante insólito allá por el COVID de 2020, todo aquello que hicieron, y después salieron de Capela también, se llevaron a Covington, unos cambios muy raros que hicieron, y ahí sí que se rompió todo claramente. A raíz de las salidas de D'Antoni y Daryl Morey, que provocaron el éxodo masivo, y los últimos días y semanas de Harden en Houston fueron vistos como amargos, y la óptica que rodeaba su parte en todo no era bonita. Estaba su elección de festejar en varias ciudades, hacerlo públicamente, nada menos durante un susto de la salud global. Se presentó tarde, fuera de forma a los entrenamientos, hubo prácticas llenas de tensión, enfrentamientos con entrenadores y compañeros. La creencia generalizada era que los movimientos de Harden eran juegos de poder intencionales, movimientos de jefe hechos como una forma de mantener a la organización como rehén y facilitar la estrategia de la salida de su elección. Pero a pesar de todo lo que sucedió, esta fue una situación diferente a cualquier otra ruptura de la historia del NBA que involucre a una estrella y una franquicia. No hubo mala sangre de ninguna de las dos partes, solo un sentimiento colectivo de decepción. En lugar de convertirlo en una saga ardua y prolongada que absorbió la mayor parte de la temporada, la salida de Harden fue un proceso bien simple de principio a fin. El exjugador más valioso había dejado en claro que quería ser canjeado durante la pretemporada y Houston accedió, manteniéndolo al tanto de los desarrollos. Para cuando el polvo se asentó a mediados de enero, la lista de pretendientes serios de Harden se había reducido a Brooklyn Nets y Filadelfia, dos equipos de la conferencia este, desesperados por romper el techo y lanzarse a un escalón superior. Se había armado con los agentes de Jason Wright y Chase Field de Wasserman Media Group para ayudar en el proceso y mantuvo el diálogo siempre con el jefe de los Rockets. Hasta el último momento, los Nets emergieron como el claro favorito para el servicio de Harden, y lo que es más importante, era un camino de que los Rockets se sentirían cómodos, lo que permitió a la franquicia recuperar el valioso capital de draft y la flexibilidad que había perdido en los últimos años. Estaba mucho más cerca de una separación amistosa que de un amargo divorcio, una anulación por así decirlo. La sensación era en ese momento, finales de tiempo de Harden en Houston, que la puerta para un posible regreso aún estaba abierta. Harden tuvo que irse para intentar lograr su sueño de ganar un campeonato, y al mismo tiempo también a Houston le convenía que se vaya Harden en ese momento para reconstruir, porque tenía un montón de salarios altísimos, no tenía picks y estaba complicadísimo. Ahora está en una situación muy distinta, que era más bien en ese momento, dicen también, un hasta luego. Los Sixers de Filadelfia. En medio de toda la evidencia de que Harden podría estar planeando un regreso a Houston, esta es la parte en que la situación se vuelve tan fascinante. Según una fuente de alto rango de los Sixers con conocimientos de la operación, el equipo no está preocupado por la posibilidad de perderlo este verano. Esta confianza al parecer se basa en la creencia de que solo Filadelfia puede proporcionar las dos cosas que Harden aprecia más: la oportunidad de competir por el título y el máximo potencial en materia de ganancias económicas, por supuesto. En lo que respecta a lo primero, este grupo de Sixers cayó en la segunda ronda ante Miami en los playoffs la temporada pasada, después de conseguir a Harden de Brooklyn en febrero pasado, y parece más legítimo que nunca en estos últimos 3 meses. Han ganado 27 de 36 juegos desde que comenzaron con récord 12-12 con el dúo Harden-Embiid, con el que el presidente de operaciones Daryl Morey soñó cuando persiguió tan obstinadamente a su ex estrella de los Rockets jugando en su apogeo. Todo comenzó en el campo de entrenamiento cuando se volvió viral esa conversación entre el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, y Harden hablando en NBA TV. Dice: yo no soy el presidente, le había dicho Harden a Rivers en referencia a sus viejos días en Houston. El punto en esencia era que estaba dispuesto a asumir un papel secundario en mejoramiento del equipo. 5 meses después, con Embiid promediando los máximos de su carrera y porcentaje de tiro de campo, mientras se abría camino a la lista del MVP también, como suele ser habitual, Harden ha cumplido con lo que él y Doc Rivers discutieron y algo más. Ha sido una transformación que pasa desapercibida, con uno de los mejores anotadores que el juego haya visto, convirtiéndose en un creador de jugadas que pasa primero mientras se mantiene en la élite en el camino. Sin embargo, a pesar de que lidera la liga en asistencias, promedia 21,6 puntos y 6,2 rebotes y va camino a tener su segundo mejor porcentaje real de tiros en su carrera, el centro de atención no ha brillado casi tan brillante en su dirección. En particular, Harden, que se perdió 14 juegos recientemente por una lesión en el pie derecho, se perdió el juego de estrellas por primera vez en 2012. Solo él sabe si este tipo de cosas juegan un papel en el cálculo de su agencia libre, pero la dinámica de poder entre jugadores estrellas siempre es más fácil cuando se comparten elogios. Tiene la sensación, dice, de que todos esos reflejos para otro momento y que Harden está encerrado en este impulso de tratar de ganar el anillo. En este sentido, las cosas van bien en Filadelfia, pero ¿qué escenarios podrían hacer que esto sea más probable de que se vaya?
una eliminación probablemente de Filadelfia rápidamente, una eliminación en primera ronda o incluso en segunda si la eliminación es medio fea contra ya sea Bucks o Boston, podría cambiar un poquito la situación, ¿no? Pero si Filadelfia llega lejos, esto también podría cambiar a favor de Filadelfia. Algunas de las dinámicas personales también han cambiado durante el tiempo de Harden en Filadelfia con el ex propietario de los Sixers y amigo cercano de Harden, Mitchell Rubin, vendiendo sus acciones del equipo en junio. Rubin, que todavía tiene una presencia destacada en el espacio de los Sixers y asiste con frecuencia a los partidos en casa, era ampliamente conocido por haber jugado un papel importante en el deseo de Harden de jugar para los Sixers. Mientras tanto, la elección de Harden de contratar un nuevo agente ha sido vista por algunas fuentes cercanas a la situación como una confirmación más de sus lazos con Houston y sus deseos de agencia libre. Ahora está presentado por Troy Payne, un ex agente senior de marketing deportivo de Adidas que se asoció con los agentes Mike Silverman y Brandon Greer para liderar Equity Basketball. Payne, un amigo de toda la vida, trabajó codo a codo con Harden como su socio comercial y representante de Adidas durante la totalidad de su relación de casi una década con la empresa. Sin embargo, a medida que avanzan las hojas, sabemos que esto por encima de todo, lo importante es el dinero. Claramente, para sorpresa de nadie, importará mucho. Y si Harden se va a quedar con los Sixers, uno puede asumir con seguridad que espera ser recompensado generosamente por sus recientes sacrificios en este aspecto, ¿no? Cuando Harden decidió firmar su contrato de 2 años de 68,6 millones con Sixers el verano pasado, Harden decidió dejar de ganar 14,5 millones en ese momento para ayudar al equipo. Y en ese momento viene PJ Tucker, viene Daniel House, ustedes recuerdan. Ese movimiento luego jugaría un papel en la decisión de la liga de realizar una investigación y bueno, le sacaron un par de segundas rondas, etcétera, etcétera. Por parte de Harden, la elección nunca provocó el tipo de elogios de los medios que recibió, por ejemplo, Durant cuando hizo un movimiento similar al Golden State. Sin embargo, fue vital. Y como Harden admitió ante Joe Bardon de The Athletic a principios de octubre, no cree que se le haya dado el crédito público adecuado de dejar dinero sobre la mesa por el bienestar de la franquicia. Sin embargo, más allá de los términos financieros de ese acuerdo, a nadie dentro de la organización de los Rockets se le pasó por alto que la duración elegida del contrato más reciente coincidió con que el verano el tope salarial de Houston se abre muchísimo. A los ojos de algunos era una señal clara de que su plan de regreso todavía estaba en marcha. Aún así, los Sixers tienen la pista interna aquí en el frente financiero si están dispuestos a apostar todo en los 30 años de Harden y más. Si bien Filadelfia puede darle a Harden un contrato de máximo de 272 millones por 5 años, con un salario inicial de 46,9 millones, con aumentos de 8%, otros equipos con espacio están limitados a oferta de 201 millones por 4 años, con salario inicial igual, pero con menos elevación, digamos. Igualmente, a ver, si Harden dejó pasar todos los millones que dejó pasar, yo creo que en este caso también quizás dejaría pasar un poco, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia. Es un año más de contrato, eso está claro, ¿no? Es un año más que obviamente Harden después tendrá que seguir jugando a gran nivel para ganarse otro contrato después. Pero así todo, a ver, ¿estará dispuesto para empezar Filadelfia a darle 5 años de contrato 100% garantizados a James Harden por 272 millones? Esa es una buena primera pregunta, ¿no? De aquí a 4 o 5 años podría convertirse en uno de los peores salarios quizás de la NBA. El equipo de Houston podría estar dispuesto a darle 4 años de contrato a Harden. Habrá que ver, ¿no? Reitero, no me parece tanta la diferencia. Estamos hablando de que en un contrato son 5 años y en otro son 4. Año a año no es tan alta la diferencia. Hay un año de diferencia que sí, obviamente esa es la clave. Dependerá mucho de cómo se mantenga Harden para ver si le conviene o no. Pero sinceramente no me parece que haya una diferencia tan abismal. Teniendo en cuenta la escasez de equipos con ese tipo de espacio, Rockets, Orlando, San Antonio y Utah, y el hecho de que esta probablemente sería la última oportunidad de Harden para un acuerdo máximo a largo plazo, parece que el ponente de la sala de juntas cobra mucho peso aquí. Dice, pero la parte de baloncesto del cálculo al parecer es donde Sixers tienen más razones para confiar en retener a Harden. Después de todo, este grande todavía no ha ganado un título y no dejaría a su escuadrón élite por el peor equipo de la liga, ¿no? O sí, lo creas o no, dice, las señales siguen siendo fuertes. Para los Rockets, traer de vuelta a Harden, uno de los jugadores más condecorados de la franquicia a los 34 años, puede verse como una apuesta. Pero es algo que la organización debería estar dispuesta a aceptar, especialmente si puede continuar con esta combinación élite de jugadas y anotaciones. Desde un punto de vista emocional, fuentes con conocimiento de su forma de pensar continúan manteniendo que mientras la cabeza y el enfoque de Harden estén en ganar un campeonato, con los Sixers su corazón siempre estará en Houston. Es su zona de confort, su espacio seguro. Para empezar, es una ciudad donde más tiempo ha vivido su vida adulta. Sigue teniendo fuertes lazos comunidad, su familia, otras relaciones extensas en el área. Su organización sin fines de lucro tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en áreas como la educación y la libertad financiera para los jóvenes y mujeres privados de sus derechos.
Como hombre de negocios también está entrelazado en la ciudad, es propietario del Houston Dynamo, también es dueño del restaurante 13, uno de los destinos más vibrantes y populares de la ciudad. En muchos sentidos, Harden es Houston y Houston es el hogar. Mi familia está aquí, mi mamá, mi hermana, mi hermano, así que este es el lugar que yo llamo hogar, dijo Harden a Hound Magazine el año pasado. Siento que esta ciudad merece que todavía le ponga mi sello, a pesar de que ya no juego aquí. Tengo que encontrar formas de seguir haciendo eso y lo haré, decía Harden. También está el aspecto más existencial de su vida pasada con los Rockets. Todas esas comodidades que disfrutó del ecosistema centrado en Harden en Houston y que no viajaron con él a Filadelfia. Durante todos esos años, los 8 puestos consecutivos de playoff, 2 apariciones a las finales del oeste, una temporada de MVP, 8 apariciones en Juego de Estrellas, Harden tenía un acuerdo no oficial con su jefe de los Rockets. Mientras apareciera y se mostrara, sería libre de romper las reglas en cuanto se tratara a un estilo fuera de la cancha bien documentado. Fue el lugar que le permitió ser realmente él, dijo una fuente cercana a la situación. Los clubes, los jets privados, ir a Las Vegas, la falta de acondicionamiento, así que le dijeron, no, ve tú, mientras pongas 30 estamos bien. Ese no era ningún otro lugar en el que hubiera estado. Le encanta ese lugar, fue el lugar que le permitió volver a ser él. Con ese fin, fuentes dicen que la relación con Timothy Fertitta y su hijo Patrick Fertitta sigue siendo muy pero que muy sólida. Patrick ha trabajado de cerca con su padre como enlace entre la propiedad y la administración durante años. En la cancha, los lazos también se mantienen. Durante la temporada baja, Harden pasó cantidad considerable de tiempo entrenando con los jugadores jóvenes de los Rockets. Las fuentes dicen que a Harden le gusta mucho Jalen Green. Dice, estoy orgulloso de él, dijo Harden sobre Green luego de una sorprendente derrota en diciembre en Houston en doble overtime. No solo ha estado a la altura de las expectativas, sino que está entrando cada año en su juego. Dice, su agresividad del año pasado se ha trasladado a este. Ha estado atacando el aro, lanzando tiros, jugando con mucha confianza. Como joven, dice, si tienes confianza puedes aprender todas las demás cosas. Mientras continúe trabajando, aprenderá juego por juego, temporada por temporada, a medida que continúe creciendo. La temporada de los Rockets ha sido un desastre hasta ahora, es cierto, con el equipo en camino a poseer el peor récord de la liga durante 3 temporadas consecutivas. En otras palabras, la era posterior a Harden. Existe una gran cantidad de lesiones, falta de cohesión ofensiva, un acto defensivo que desaparece y un cuerpo técnico que lucha por unir piezas, que han sido meses de rascarse la cabeza, señalar con el dedo, frustración colectiva, bla bla bla. Pero aún así la esperanza permanece. Para un roster tan joven es evidente que necesitan veteranos. Eric Gordon, ex compañero, lamentó en privado y en público la falta de experiencia de Houston en torno al núcleo juvenil durante meses antes de ser cambiado a los Clippers. Por otra parte, colocándolos en una posición en la que con suerte los muchachos actualmente en la lista tienen una mejor idea de qué se necesita para ganar, dijo el gerente general de los Rockets, Rafael Stone, a The Athletic en una entrevista reciente. Y luego podemos complementarlos con algunas personas que tienen experiencia en hacerlo y más conocimientos, y eso termina siendo una buena combinación. Esa es una perspectiva realmente emocionante para todos en la organización. La lista de tareas pendientes de Houston es larga en esta etapa de la reconstrucción, que es una tendencia positiva o negativa según su punto de vista. Este grupo necesita equilibrio. Este grupo necesita 2 bandas, tiro, presencia defensiva, pero lo que más necesitan es un armador de élite. Los Rockets son el peor equipo de la liga en el cuidado de balón, perdiéndolo 17 veces por partido. La proporción de asistencia a pérdidas es muy mala también del equipo. Y Harden es muy bueno en ese aspecto. Solo le ganan, entre comillas, a Harden en proporción asistencias a pérdidas Chris Paul, Haliburton y Fred VanVleet. Ninguno otro, la verdad. Harden también está siendo positivo como defensor, entonces a partir de esto es una cuestión a tener muy en cuenta. Desde la perspectiva de vestuario, potencialmente insertar a Harden durante una temporada baja crucial podría tener efectos positivos a largo plazo. Fuentes cercanas a Harden destacan que el escolta Tyrese Maxey como un ejemplo de tutoría y liderazgo del veterano, tomando al joven talento bajo su ala y reestructurando su mentalidad, impulsando a una tercera temporada digna de honores de sexto hombre del año. Tampoco es coincidencia que sus mejores temporadas de Embiid hayan coincidido con la llegada de Harden en Filadelfia. Su presencia ha significado todo, incluso si sorprendentemente pasó desapercibida. Este no es el mismo Harden que durante años operó en un sistema heliocéntrico, tanto mental como esquemáticamente. En algún momento, ya sea que se dio cuenta del desgaste o que conlleva obviamente promediar 30 puntos por partido y todo esto, Harden cambió la mentalidad. Una fuente vinculada a sus días en los Rockets describió como increíblemente motivado. Ahora está en su era de Chris Paul Phoenix Suns, un jugador muy talentoso, dispuesto a diferir para encajar más y simplificar en otros aspectos y amplificar absolutamente todo. Es uno de los mejores armadores de la liga. Sin duda ese es un gran paso para ganar. Jugadores como Jalen Green o Jabari Smith, otro jugador al que le gusta mucho a Harden, se beneficiarían enormemente de su tutela, aunque están algunos niveles por debajo de Booker y Bridges o algo por el estilo. El primero requeriría un salto significativo de la segunda a tercera temporada.
similar a Booker, pero Harden sin duda mejoraría la eficacia de Green convirtiéndolo en un arma sin balón mucho más letal y al mismo tiempo dándole espacio para extender sus propias alas con el balón en las manos. Tan plausible y quizás incluso probable como parecer ser una posible reunión de Harden y Rockets, no se pueden ignorar algunos factores más. Fuentes cercanas al proceso dicen que los Rockets confían en que conseguirán una reunión con Harden en caso de que se declare para la agencia libre como se esperaba. Pero ¿qué sigue? Durante casi una década Harden estuvo acostumbrado a un cierto nivel de libertad y control tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Estarán dispuestos Fertitta y Stone a volver a tomar ese camino? Si esta versión de Harden 2.0 llegó para quedarse y según todos los informes lo es, parece menos importante. Él quiere jugar baloncesto y quiere ganar, dijo anteriormente una fuente del equipo. Si no puedes manejar esto, estás en el negocio equivocado. Mientras tanto, Morey y los Sixers tienen evidencia de que Harden, nuevo y mejorado, puede liderar y prosperar en Filadelfia. Entonces, esta presión, dice, aplicada por la posibilidad de Houston, ¿es simplemente la estrategia de negociación o una verdadera señal de su afecto por la vida de los Rockets? Hay al parecer un desdibujamiento de las líneas entre el apalancamiento y el amor. Todo en esta liga es apalancamiento, dijo una fuente cercana, pero eso significa que no irá a Houston. Por el contrario, Harden tendrá mucho que considerar cuando llegue julio. ¿Qué hacen los Sixers en playoff y cómo deja eso sintiéndose sobre lo que viene después? ¿Qué tan saludables son las asociaciones de Embiid y Rivers? La gerencia de los Sixers puso el máximo sobre la mesa. ¿Cómo se ve el resto de la lista de los Rockets? ¿Pueden de alguna manera encontrar hacer algo a lo largo de la temporada? ¿Cómo se ve el resto del mercado más allá de Harden en sí? La respuesta vendrá con el tiempo y dependiendo de lo que suceda en verano sabremos si esa llamada telefónica entre Harden y los Rockets fue trama o profética, dicen por aquí. Y la situación es la siguiente, como les decía, Houston tiene 60 millones de salarios nada más para la próxima temporada. Realmente podría hacer cosas interesantísimas este equipo de Houston de cara a lo que se viene. Interesantísimas, la verdad. Houston va a tener, si se lleva a Houston a Harden, Houston va a ser gran candidato el próximo año. La verdad, lo veo de esta manera. ¿Por qué lo veo de esta manera? Houston va a tener el año próximo, como les digo, 60 millones nada más en contratos garantizados. Hay que sumar los 40 y pico millones de Harden. Van a andar alrededor de los 100 y algo de millones. A eso hay que sumar que hay que ver qué pick tienen, qué suerte tienen en el draft, como para ver qué pasa, y ahí se le van a sumar algunos millones más. Así todo, Rockets va a tener más o menos como 15 millones de dólares como para gastar en el mercado de agentes libres. Va a tener 15 millones limpios para gastar. Va a tener además la mid-level exception completa, que son como 11 millones. Es decir, tenés posibilidad de traerte un jugador de 15 millones, traerte otro de más o menos 11, 12. Ya con eso tenés que armar algo decente, digamos, conseguirle a Harden jugadores de rol. Vas a tener los jugadores que consigas en el draft, que pueden ser muy buenos, obviamente, porque Houston va a tener un pick top 5 casi seguro. Ya si tienen la suerte de llevarse a Wembanyama, ya ni te digo. O sea, si se llevan a Wembanyama, los Houston Rockets van a ser super candidatos la temporada que viene, sin duda alguna. Si se llevan alguna otra cosa, bueno, pueden andar bien también porque hay muy buenos jugadores en el draft. Podría llegar a pasar que Houston baje un poquito en el draft en todo caso, si no logran tener el pick número 1, si logran tener el pick 2, por ejemplo. No sé yo si querrán a Henderson trayendo a Harden. No sé, hay muchas cosas por comentar, pero realmente pueden hacer cosas. Y después lo que tienen también es a Kevin Porter Jr., que es un jugador joven que a alguien le podría llegar a parecer medio interesante y que tiene un salario de 18 millones de dólares. Que esto así visto, capaz que me dicen, bueno, a nadie le va a interesar Kevin Porter. Puede ser, pero tenés 18 millones como para hacer un traspaso. Vos pones esos 18 millones, a eso le sumás un par de primeras rondas, un par de swaps, y ahí tenés un buen mercado también. Ahí tenés algo muy interesante. Estás dando a un jugador de 20 y poquitos años, con un contrato establecido y bien laxo, porque el contrato de Kevin Porter no está garantizado nada de nada. Año a año se desgarantiza, digamos. Está muy bien también. Puedes traer otro jugador. Entonces fíjense ustedes. Mejor de los casos, mejor panorama. Jalen Green, Jabari Smith. Jason Tate es un jugador interesante. A mí me gusta bastante, la verdad. Es un jugador de rol correctísimo. Alperen Sengun, Tari Eason, Josh Christopher. Tenés un núcleo joven. Ahí tenés un núcleo joven interesante. Tenés un par de titulares y 4 o 5 suplentes interesantísimos. Alperen Sengun, suplente interesantísimo. Tari Eason, como les digo, Jason Tate. Si es titulado o no, veremos. Pero tenés Harden, Wembanyama, Jalen Green, Jabari Smith. Vas a tener, como les digo, como 15 millones para gastar, como 12 millones más de la mid-level exception, la posibilidad de hacer algún traspaso. O sea, se arma, es un equipazo ese. Sería una locura ese equipo de Houston. Podría dar un salto así, de buenas a primera, total. Y ya ni te digo si echan a Silas y traen un técnico como la gente. A un Udoka, pongamos por caso.
es un equipazo, o sea, les queda armado un equipo brutal. Y por el contrario, para Filadelfia, si se les llega a ir Harden gratis, sería brutal también para ellos en materia de futuro. Sería un desastre para Filadelfia esto. Sería un desastre total, porque Filadelfia el año que viene quedaría con un equipo, básicamente que sería algo así como Tyrese Maxey, de Anthony Melton, Tobias Harris, PJ Tucker, Joel Embiid. Te queda un banco totalmente despoblado, porque el banco de suplentes sería básicamente Korkmaz y Georges Niang y Daniel House. O sea, es un horror. Y te quedas sin espacio salarial, porque tampoco vas a tener espacio. Porque ya entre Tobias y Embiid, ya ahí nomás tenés casi 90 millones. Después tenés a PJ Tucker que gana 11, ya tenés un poco más. Tenés a Melton que gana 8. Les va a quedar un espacito salarial como para ir a buscar un par de jugadores. Pero la verdad que se cae una barbaridad realmente. Sería catastrófico para Filadelfia perder a Harden. Sería catastrófico. Seguiría siendo probablemente un equipo medio correcto, digamos. Sí, seguiría siendo un equipo medio correcto. Pero claramente si perdés a Harden, vas a pasar a ser un equipo de play-in y poquito más. Seguramente si perdés a Harden, vas a ser peor que la mayoría de equipos que andan ahí a la vuelta. Vas a ser peor que Knicks, vas a ser peor que Atlanta, vas a ser peor, no sé, que Toronto probablemente, que Chicago, que Miami, todos equipos que vienen por atrás de ellos. Ni que hablar de Cleveland, por supuesto, hasta de Brooklyn, capaz. Realmente te bajás un montón. Sería catastrófico. Philadelphia tiene que hacer lo que haga falta para retener a Harden. Lo que Harden quiera, que se lo den. Y punto. Habrá que ver, ¿no? Qué sucede, pero es interesante todo esto, ¿no? Es muy interesante toda esta situación respecto a la posible llegada de Harden a Houston Rockets. Habrá que ver cómo se dilucida todo esto, ¿no? Pero es un tema a tener muy en cuenta. Es un tema a tener muy pero que muy en cuenta. Y va a ser sin duda alguna, creo yo, una de las novelas más fuertes del verano. Tampoco me sorprendería que Harden vuelva a firmar un 2x1 o algo así. Perdón, un 1+1. Ahí va, 2 años, 1+1. Tampoco me sorprendería que sea así. Porque en todo caso, en todo caso, Houston el año que viene va a tener más espacio salarial que este año todavía. Y capaz que la agencia libre del otro año es mejor todavía. Capaz que ahí Harden busca alguna otra cosita y ahí sí vuelve a buscar y tratar de ahí conseguir el otro salario. No lo sé, pero tampoco me sorprendería que sea medio de esta manera. No sería tan raro. Y vislumbrar una llegada de Harden de vuelta a Houston el otro año, en 2024. Tampoco estaría tan raro. Pero bueno, no sé, veremos a ver qué sucede. Pero la verdad que es un tema muy a tener en cuenta y muy interesante. Me pareció interesante como para comentarlo un poquito. Pero no sé qué piensan ustedes. ¿Les gusta la vuelta de Harden? ¿No? ¿Qué piensan al respecto? Sería algo a tener en cuenta, ¿no? Rompería la agencia libre completamente, en cierto sentido. Así que bueno, hasta aquí el video. Like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí, obviamente, y nos vemos la próxima.